La tragedia que se suscitó en una secundaria del Estado de México, en la que una estudiante muere a manos de una de sus compañeras por una pelea que fue la consecuencia de un acoso escolar repetido que nunca se atendió, es un tema que tenemos que analizar en detalle. Lo que yo les voy a contar en este video es lo que nadie está diciendo en ningún medio, porque nadie lo está analizando en detalle, porque nadie lo está analizando con conocimiento de causa. Yo soy experta en el tema del bullying, he realizado diferentes investigaciones en torno a ello y aquí quiero ofrecerles desde una perspectiva científica, pero muy al alcance de todos, una serie de reflexiones que debemos tener en cuenta todos, sobre todo si tenemos familiares que están atravesando esta etapa de la adolescencia, que pueden ser hijos, pueden ser también nuestros sobrinos, nietos, o si conocemos a alguien que tiene hijos adolescentes. De verdad, este video les va a ayudar muchísimo porque también vamos a hablar de todas las implicaciones que hay en este problema, que no es nada más la madre de la agresora que está encubriendo a su hija, que no es nada más la mala actuación de la directora, sino que se extiende muchísimo más allá y hay más implicados. Y aquí se va a mencionar todo lo que nos está diciendo en otros medios, desde las autoridades que están metidas en esto, hasta también, por ejemplo, los médicos que no fueron capaces de diagnosticar un traumatismo craneoencefálico después de haber visto un video tan fuerte como el que se ha difundido en redes en torno a esta agresión. Eso a mí me parece que debería ser objeto de una denuncia ante la CONAMED, ¿no? Ante este organismo que se dedica justo a determinar responsabilidades de los médicos, porque el asesinato de Norma Lisbeth Ramos pues mancha de sangre las manos no solo de su agresora, sino de muchísimas más personas implicadas. Por favor, quédese hasta el final. Las reflexiones que le voy a presentar seguramente le van a mover el piso, pero por favor, escuche todo lo que tengo que decir hasta el final para que pueda tener una perspectiva diferente a la que ya tiene en torno al fenómeno del acoso escolar. Pues comencemos. Como ya muchos seguramente habrán visto este video que les comento, este video tan fuerte en donde Norma Lisbeth es agredida por una de sus compañeras, que además está armada con una piedra y que la golpea repetidamente en la cabeza en diferentes ocasiones y también le rompe la nariz, pues es un video devastador, ¿no? Es un video devastador por muchas situaciones, porque justamente estamos viendo a una adolescente agredir con una hazaña tremenda a otra de sus compañeras y al mismo tiempo estamos viendo a un grupo de adolescentes alentando la agresión, ¿no? Todos nos hemos manifestado con gran indignación sobre esto, nos preguntamos, pues, ¿qué está pasando con los valores y demás? Pero aquí les voy a empezar a decir algo muy importante. La adolescencia, nos guste o no, es una etapa del ser humano la más cercana que tenemos o que vivimos los seres humanos a la locura. Es una etapa en la que todos nuestros impulsos están disparados por todos lados y no hay una regulación moral como tal. Es decir, no podemos esperar que los adolescentes se comporten como adultos, pero lo que sí podemos esperar es que los adultos orientemos el comportamiento de los adolescentes para que no ocurran estas cosas, ¿no? Aquí lo que estamos viendo y lo que nos indigna no debería estar centrado en los adolescentes que están alentando esta agresión o en la misma agresora incluso, ¿no? Porque lo que vemos ahí es una niña, la agresora, que está siendo también víctima de maltrato. Siempre un buleador o un acosador escolar es un niño o un adolescente que sufre maltrato en su casa y que saca toda esa agresividad hacia otras personas que pueden ser en este caso pues sus compañeros. Entonces ya ahí lo que empezamos a ver es que los padres de la agresora, cuyo nombre no voy a revelar aquí porque pues, seguramente ya lo habrán visto en noticias, pero aquí no se trata de buscar culpables que no son. Por mucho que ustedes digan, no, sí, es que la agresora debería estar en la cárcel, no, la verdad es que la agresora de Norma Lisbeth sí debería entregarse, pero para recibir un tratamiento psicológico, psiquiátrico, continuado en el tiempo, ¿no? Que sí tendría que ver con la pena que necesita ella experimentar a causa de las acciones que realizó y que terminaron quitándole la vida a una de sus compañeras. Es decir, sí debería tener una pena porque los adolescentes también necesitan experimentar que
en la sociedad no pueden hacer lo que quieran porque van a tener una consecuencia, ¿no? Pero también es verdad que esa pena no puede ser como muchos se la están imaginando, de que sí, que la juzguen como adulta y que la metan a la cárcel y que entonces ahí en la cárcel sufra maltratos y también la maten y demás. No, eso no debería ser de ninguna manera. Lo que necesita esa agresora es atención psiquiátrica, porque ese comportamiento que vemos en el video, en donde ella con una piedra, con la más grande saña, con el odio más grande, está golpeando a una de sus compañeras, ese comportamiento no es normal. Y ese comportamiento, estoy segura que es derivado de un maltrato que vive en casa, que puede ser a mano de su propia madre, a manos de su padre, a manos de sus familiares o de quien sea. Y es que el maltrato tiene muchas caras. Puede ser que sea víctima también de agresiones físicas o que también pues el maltrato sea por omisión, porque también cuando no les ponemos límites a nuestros hijos, los estamos maltratando porque no les estamos enseñando a vivir de acuerdo con las normas de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y lo vemos claramente, la madre de la agresora la está encubriendo, se la llevó, la está ocultando. Tarde o temprano las autoridades esperemos que den con ella, pero no nada más con esta idea de castigarla, sino con la idea de poderle dar la atención psicológica, psiquiátrica que necesita esta adolescente que terminó con la vida de Norma Lisbeth Ramos. Y yo sé que lo que les estoy diciendo les choca, porque siempre que vemos una injusticia, buscamos que el culpable la pague de lo peor, ¿no? Y entiendo por qué se piensa esto, ¿no? Porque también me pongo en el lugar de la madre de Norma Lisbeth. Yo también tengo hijos, ¿no? Y sé lo que puede sentir, pero también seamos objetivos. Esa adolescente que terminó con la vida de Norma es una adolescente que necesita ayuda, ¿sí? Es una adolescente que no está bien en términos psicológicos, que finalmente esa agresión que vemos en el video es el producto de años de maltrato, es el resultado de años de maltrato. Siempre que vean a un niño o a un adolescente que comete bullying, es porque en su casa lo están maltratando, y eso se los puedo documentar de muchas formas. Ahora, aquí viene la primera responsabilidad, que justamente es para las autoridades inmediatas que tuvieron conocimiento del caso, que son los profesores y la directora. Es sabido que Norma Lisbeth denunció este acoso escolar y ni los profesores ni la directora se apegaron al protocolo que existe para casos de bullying. La Secretaría de Educación Pública ha establecido un protocolo para dar seguimiento a estos casos, pero el seguimiento de ninguna manera puede ser mandar a su casa a 2 adolescentes después de haber visto un video como el que vimos. En primer lugar, por lo que les digo, porque si los maestros y la directora realmente supieran, realmente tuvieran conocimientos para poder ejercer su profesión, entenderían que ahí hay problemas que no se están tratando y que no se van a solucionar quitando de la escuela a las personas que están originando el problema. O sea, siempre en México tenemos mucho esta idea de que vamos a barrer la basurita abajo de la alfombra para que nadie la vea y todo esté bien. Entonces, no, eso fue lo que hicieron y son los primeros responsables. Y sí debería haber en este punto una responsabilidad no solo administrativa, sino penal por la omisión que se derivó de la actuación de las autoridades. Miren, todos los profesionales debemos cumplir con nuestro deber de tal manera que nadie en la sociedad se vea afectado por nuestras acciones o por nuestras omisiones. En este caso, ni los maestros ni la directora actuaron correctamente, y esto nos va a llevar al segundo responsable, que justamente es la Secretaría de Educación Pública. Bueno, ya vimos nosotros a quienes tenemos al frente de esa secretaría, ¿no? O sea, estamos viendo que son una bola de incompetentes, que no están capacitando bien a los maestros, y ya no me refiero nada más a las capacitaciones que se dan como parte de un seguimiento cuando uno ya es maestro. Ustedes van a las escuelas normales y van a encontrar una serie de deficiencias importantísimas en la formación de los docentes. Entonces, no se les enseña a comprender la etapa del desarrollo que están atravesando sus alumnos, pero además no se les enseña a actuar
conforme a las normas. Y las normas, en este caso, estaban marcando un protocolo de atención que no se siguió en este caso, ¿no? Entonces, por supuesto, sí, ya cayó supuestamente la directora. Dicen que la destituyeron, pero también vamos a ser sinceros. ¿Qué pasa cuando en la Secretaría de Educación Pública destituyen a alguien? No le quitan el trabajo, que es lo que debería pasar, honestamente. No le quitan el trabajo. Simplemente lo cambian de lugar, en un lugar donde no esté haciendo ruido. ¿Por qué? Pues por todas las tranzas que se traen con sus sindicatos. O sea, perdón, pero hay que decir las cosas como son. Si me están escuchando algunos profesores, algunos maestros normalistas, seamos sinceros. Cuando alguien comete una falta en la Secretaría de Educación Pública, es muy difícil que lo quiten del cargo. A mí me ha tocado ver, de verdad, se los juro de primera mano, cómo a profesores que de verdad incluso han estado metidos en cosas más graves, como el acoso hacia las alumnas y demás, únicamente los mueven del lugar, los pasan hacia cargos administrativos. Y a mí eso sí que me parece una injusticia, que alguien que, por ejemplo, en este caso, es responsable directo de la muerte de un estudiante, termine conservando su trabajo. Porque ahí ya no hay justicia social, porque ahí tanto que nos llenamos la boca hablando de valores para que aprendamos que tenemos que respetar las normas sociales, porque si no vamos a experimentar consecuencias. No puede ser que la consecuencia sea únicamente que nos cambien de lugar de trabajo, que nos cambien del salón a una oficina. Entonces, aquí lo que tendríamos que exigir es justamente no solo el despido de las personas involucradas, estoy hablando de maestros y directora, sino también que haya una responsabilidad penal por las omisiones que cometieron. Y aquí muchos me dirán, no, es que estás criminalizando la práctica docente. Pues sí, la verdad es que creo que cualquiera que actúe de manera que termine en un daño para la sociedad debería tener una responsabilidad penal. Perdón, yo sé que mi perspectiva en este punto es muy ultra, pero pongámonos en el lugar de la madre de la víctima, de la familia de la víctima. Pues no puede ser que la responsabilidad nada más termine en que a los maestros y a la directora nada más los cambien de lugar. O sea, no, de verdad, ahí sí, no es que yo esté buscando linchar a nadie mediáticamente, pero la verdad es que sí. Debe haber una responsabilidad penal para cualquier profesional que no actúe como debe hacerlo. ¿Por qué? Porque esas omisiones pueden derivar, como ya lo vimos, en una tragedia que no debió ocurrir. Y bueno, aquí voy a hablar de otras personas responsables, y esto va a sonar un poco fuerte, pero también vamos a tratar de entender el fenómeno en su justa dimensión. Miren, en este país creo que algo que hace mucho daño es que tengamos hijos sin preocuparnos de mejorarnos como personas para poder ser padres. Y, por ejemplo, en el caso de la madre de la agresora, pues es evidente que nunca le ha preocupado cómo ser una mejor madre, ¿no? Porque ya para que un hijo nuestro termine haciendo eso es porque hicimos muchas cosas mal en el camino. Y aquí, y lo único que quiero es ser justa en esta apreciación, porque también les voy a platicar una situación. Yo tengo una niña chiquita, va en primaria, y justamente empezó a ser víctima de bullying. Obviamente, cuando yo me di cuenta de esto, empecé pues a buscar la intervención de las autoridades de la escuela, que me respondieron muy bien, la verdad. O sea, pero yo primero ya me fui a leer todo lo que decía la Ley General de Educación, todo lo que decían las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública para atender la situación del bullying, ¿no? Entonces, hablé con la directora, le dije, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el programa de mediación a conflictos? Etcétera, etcétera. Y ustedes podrán decir, bueno, es que tú, Ivonne, pues es que tú sabes de esto, ¿no? Pero muchos padres de familia no saben de esto. Bueno, ahí también, voy a decir algo fuerte, pero ahí también está nuestra responsabilidad como padres, ¿no? ¿Cómo nos formamos para ser padres? Miren, nadie viene con un instructivo para ser papá o para ser mamá, pero caray, si cuando compramos un aparato lo primero que hacemos es leer un instructivo, leer alguna cosa que nos ayude a manejarlo, pues ¿por qué no lo hacemos también cuando tenemos un hijo? ¿Por qué no nos preocupamos por ver qué es lo que necesitan nuestros hijos en las diferentes etapas del desarrollo que van ellos a experimentar?
¿no? Simplemente los tenemos ahí, que vivan, y ya con que coman y con que les demos de comer es más que suficiente. Claro, aquí ustedes me podrán decir, bueno, es que, y tendrían razón en decírmelo, muchas veces, muchas personas no tienen acceso, bueno, ni a la lectura. En México, muchísimas personas todavía no saben leer, y aquí viene otra responsabilidad, que es la responsabilidad del gobierno, ¿no? Porque no nos están dando las herramientas, vaya, ni siquiera para ser padres. Porque cuando tenemos un pueblo sumido en la ignorancia, esa ignorancia se va a reflejar no nada más en el voto que demos, sino también en todas las conductas que tenemos diariamente. Sin embargo, pues tenemos un presidente por ahí que ya lo único que fue a decir en torno al caso fue que hay que fomentar valores en las familias. No, es que su gobierno nos tiene sumidos en la ignorancia. Y mientras ese gobierno no se preocupe por formar a la gente bien, por enseñarnos bien a leer, a escribir, a pensar, porque eso es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública en la educación básica, entonces, pues obviamente no vamos a tener las herramientas para podernos formar como padres, ¿no? Entonces ya vamos viendo cómo es un fenómeno bien complejo. O sea, sí hay varios responsables, pero la responsabilidad de alguien a su vez nos va llevando a la responsabilidad de alguien más. Yo les decía hace poco que justo mi hija experimentó una situación de bullying, entonces pues yo fui, hablé con la directora y bueno, la directora me dijo, ¿qué posibilidad hay de que usted nos apoye con unas pláticas pues para concientizar sobre el fenómeno del bullying? Le dije, toda la posibilidad, toda mi disposición. ¿Por qué? Porque también como padres tenemos que involucrarnos en la comunidad escolar, porque también si esperamos que únicamente sean las autoridades que resuelvan todo, no, porque por eso es una comunidad escolar, o sea, también como padres necesitamos hacer eso. Si toda la gente que ahorita está marchando para exigir justicia por Norma Lisbeth, que me parece muy bueno que lo hagan, también se hubiera involucrado para atender este fenómeno antes de que pasara la tragedia, híjole, tal vez las cosas serían diferentes. Y no lo digo para revictimizar a nadie, lo digo para que tomemos conciencia. Si ustedes saben que sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, los que sean, están sufriendo bullying, no se esperen a que pase algo mayor. Si no les hacen caso en la escuela, si ven que este problema no se atiende, ahí es donde tenemos que buscar la fuerza de la comunidad para exigir que se atienda el problema y que se resuelva. Ahí, no después de que ya haya ocurrido una tragedia. Y claro, por supuesto, fui a dar mis pláticas sobre el bullying, buscando hacer conciencia, porque es con lo que yo podía aportar en ese momento. Pero todos podemos aportar a una comunidad escolar de muchas maneras, ¿no? Lo que yo sí vi cuando di esas pláticas fue mucha resistencia por parte de los padres de familia. Y aquí viene otra cosa que nadie menciona, porque muchos creen que el bullying se resuelve con golpes. Es decir, que si a nuestros hijos les pegan, hay que enseñarles a devolver el golpe y a pegar. Así como lo vemos en la serie de Cobra Kai, básicamente. Ahí hay un problema muy grande, porque ya vimos, y ahí están las pruebas, de que el bullying no se resuelve enfrentando al victimario. Ahí está, ¿sí? Porque así como este caso, así hay muchos. Yo he sabido de muchísimos casos en donde esto de verdad no termina bien. Hubo un caso en la secundaria en la que iban mis hijos mayores, en donde, pues, igual, un chavito, pues, estaba siendo víctima de bullying, quiso enfrentar a los que lo estaban molestando y terminó con una lesión en la columna vertebral que le impidió volver a caminar. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando creemos que el bullying no tiene importancia o que hay que enseñarle a nuestros hijos a defenderse con golpes. No, porque son niños, porque son adolescentes, porque no podemos enseñarles a vivir en sociedad ejerciendo soluciones violentas. Y lo que voy a decir a continuación, seguramente me va a valer que todo el mundo me abuchee, pero miren, tampoco les voy a mentir, ¿no? El bullying es un problema bilateral, es decir, no hay solo un alumno conflictivo o varios que son los buleadores o los acosadores, no, también hay una situación por ahí
que nosotros como padres de familia tenemos que estar como bien al pendiente. El autor que le da nombre al bullying se llama Dan Olweus. Muy interesantes sus desarrollos, si pueden búsquenlo. Realmente todo lo que dice sobre el bullying es muy, muy interesante. Y pues bueno, él también nos habla de que a veces, no siempre, pero a veces, cuando se da el fenómeno del bullying, tenemos la condición de que la víctima puede ser una víctima provocadora. Es decir, alguien que de manera inconsciente, y aquí voy a resaltar ese punto, inconsciente, está buscando ser agredida. Esto yo sé que a todos nos está poniendo ahorita los pelos de punta, pero escuchen por qué. A veces no nos damos cuenta de cómo son nuestros hijos, ¿no? A veces no nos damos cuenta de qué actitudes tienen para relacionarse. Si nosotros no hemos hecho una buena labor para enseñarles a reconocer los límites que deben tener, límites de respeto hacia el otro, límites incluso que tienen que ver con su comportamiento, es probable que nuestros hijos terminen teniendo conductas inconscientes que busquen efectivamente el ser agredidos. Vamos a poner un ejemplo. Yo conocí, cuando iba en la prepa, a un chico que de verdad el bullying era poco para todo lo que le hacían, de verdad. Y uno se pregunta por qué, y cuando uno analiza un poco la personalidad de este chico, es porque de verdad era pues bien castrocito. Hacía comentarios pasivo-agresivos, hacía pues muchas observaciones que tendían a humillar a los demás, y pues obviamente lo que les decía, los adolescentes no se controlan. Los adolescentes les digo que es una etapa muy cercana a la locura, porque están en un periodo en el que están definiendo mucho de su personalidad, en el que asumir los límites es muy complicado. Ya después, si quieren, les explico cuáles son los mecanismos inconscientes de la adolescencia, pero de verdad es un periodo en el que todos los padres deberíamos tener mucha conciencia de cómo se comportan nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues este chico que les comento, realmente lo que hacía era que con sus comentarios pasivo-agresivos molestaba a todo mundo, y pues los otros adolescentes que no se controlaban, pues le hacían un bullying impresionante. Le pegaban, de verdad, o sea, entonces yo no digo para nada, y esto que quede muy claro, yo no digo que este haya sido el caso de Norma Lisbeth, digo que hay casos así, pero entonces, si estamos hablando de prevenir el bullying, de atender el bullying, también tenemos como padres que voltear a ver cómo son nuestros hijos, ¿no? Y sé que esto es complicado, porque es muy difícil que uno pueda ver muchas situaciones en las que está implicado, pero para eso también se requiere la valoración psicológica de expertos, ¿no? Si, por ejemplo, nuestros hijos están siendo víctimas de bullying, sí se requeriría, y es algo que no tenemos en nuestras escuelas, un psicólogo que valore el conflicto y que pueda dar una opinión informada y profesional para poder resolver, para poder identificar cuáles son los problemas reales que están dando origen a ese conflicto. Pero ¿qué es lo que vemos? Díganme, ¿cuántas escuelas tienen un psicólogo? No. ¿Qué es lo que hacen? Que si hay un problema que no podemos manejar los maestros, le decimos ahí a la mamá o al papá del niño problema, pues llévelo al psicólogo. Y si el papá tiene o no tiene dinero para pagar un psicólogo, pues es su problema, ¿no? Cuando eso debería ser un gasto que el gobierno necesita absorber, ¿no? Y que es lo único que hacen es poner dependencias para atención a víctimas que quedan súper lejos, que obviamente un padre que trabaja pues no puede estar llevando, una madre que trabaja no puede estar llevando a su hijo todos los días a terapia allá. ¿Por qué nuestras escuelas no tienen un psicólogo? Entonces vemos también cómo ahí el presidente se lava las manos, ¿no? El presidente lo que dijo es, hay que fomentar los valores en la familia y bla, bla, pero no. O sea, ¿qué está haciendo su gobierno? ¿Por qué no? Digo, bueno, es que si no tenemos escuelas, pues mucho menos psicólogos en las pocas que tenemos. ¿Sabían ustedes que 40% de las escuelas que tenemos en el país son escuelas multigrado? Es decir, que no hay un grado para todos los alumnos que hay, sino que ponen un maestro que le da clases a los de sexto, a los de quinto, a los de cuarto, a los de tercero, a todos. Oigan, díganme qué calidad educativa. Sí, entonces, bueno, si no tenemos escuelas y no tenemos maestros porque ni siquiera les pagan bien, bueno, entonces, pues, ¿cómo vamos a tener un psicólogo, no? Entonces ya vimos cómo este problema es mucho más complejo de lo que creemos,
cómo realmente hay más implicados en todo esto. No es nada más la situación aislada de una alumna que golpea a otra y luego se dio a la fuga porque esos golpes derivaron en que la otra alumna falleció. No es nada más eso. Si queremos una verdadera justicia para Norma Lisbeth Ramos, esa justicia tiene que alcanzar a todos los implicados, no nada más a su agresora, para que se le dé un tratamiento, porque la agresora lo necesita. O sea, seamos objetivos también, no piensen que un adolescente es un adulto chiquito, porque no lo es, igual que un niño no es un adulto chiquito, son etapas que se van configurando, que son etapas muy vulnerables para el ser humano. Entonces, la agresora, y ojalá la madre de la agresora esté escuchando esto, si realmente quiere ayudar a su hija, tiene que entregarla para que se le dé el tratamiento que necesita su hija. No nada más es eso, sino también necesitamos exigir un gobierno que nos dé todas las herramientas para poder ser buenos padres, para que no estemos mandando a la sociedad a niños que sufren maltrato, a niños que sufrieron acoso escolar y que no fueron atendidos. No, necesitamos psicólogos en las escuelas. También necesitamos que a los médicos que no diagnosticaron bien el problema de Norma Lisbeth se les juzgue y se les condene penalmente, porque también son responsables de su muerte. Porque ¿cómo es posible que no pudieran diagnosticar una fractura cráneoencefálica? Y eso que la llevaron a 2 hospitales, a Norma Lisbeth, primero a uno público en donde nada más le atendieron la fractura de la nariz, y a otro particular que tampoco supo hacer nada. No nada más es decir, ay, pues sí, pues los médicos no pudieron hacer nada. No, tenían que haber diagnosticado eso. Hay resonancias magnéticas, hay radiografías y no pudieron ver eso. Entonces hay que establecer sanciones hacia los médicos, porque si la hubieran atendido bien, tal vez Norma todavía estaría aquí. Entonces, son muchas cosas en torno a este fenómeno. Perdón si ya me extendí en este video, pero me falta mucho por decir sobre el tema. Quizá lo único que puedo dejarles como una reflexión es que miren, efectivamente, nadie nos enseña a ser padres, pero está en nuestras manos la responsabilidad de buscar información para poder ser mejores padres. ¿Sí? Infórmense por favor sobre el fenómeno del bullying, infórmense por favor sobre los protocolos de actuación de la Secretaría de Educación Pública. En este punto debo decirles algo: la Ley General de Educación prohíbe la expulsión de cualquier estudiante, y esto tiene mucho sentido porque no se le puede negar el derecho a la educación a ningún mexicano. Entonces, esto es algo que igual también no se ha trabajado mucho en términos de legislación. O sea, también los abogados ahí tendrían que darnos una opinión muy interesante, pero pues tampoco podemos exigir que a un alumno que hace bullying se le expulse, porque la ley no lo permite. Pero sí tenemos que ver que se cumplan los protocolos de actuación, que haya autoridades en nuestras escuelas que puedan lidiar con esto. Ahora resulta que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México va a hacer un diagnóstico del bullying sobre, pues, este caso, a partir de este caso, sobre todas las escuelas. Yo les voy a adelantar su diagnóstico del bullying. En todas las escuelas, no nada más del Estado de México, en todas hay bullying. Porque el problema no es eso es más bien como algo muy propio de la adolescencia. El problema es cómo las autoridades atienden el bullying, cómo las autoridades le dan solución a los conflictos, cuáles son sus programas de mediación a conflictos y cómo actúan con apego a la ley. Eso es lo que tendrían que diagnosticar. Pero en el gobierno sabemos que esto es mucho pedir. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Cuéntenme por favor en los comentarios qué opinan. Espero que mis reflexiones no les hayan movido demasiado el piso, pero es importante escucharnos. Cuéntenme si sus hijos, sus sobrinos o alguien que ustedes conozcan o ustedes mismos han sufrido bullying y cuáles serían sus propuestas de acción y cuéntenme cómo todos podríamos participar en la comunidad escolar para poder atender adecuadamente los casos de acoso y de violencia. Muchísimas gracias, les envío un muy fuerte abrazo desde la Ciudad de México
Y pues espero que les haya gustado este video, que tiene un formato diferente. Yo la verdad en este punto no me di tiempo de hacer un guión y leerlo, tal vez por eso nos extendimos, pero pues cuéntenme si así les gusta este formato o si regresamos al formato anterior. Reciban un muy cariñoso abrazo desde la Ciudad de México.